relación a los estudios que se realizan antenatales y preconcepcionales inclusive. Habíamos visto ya las pruebas de alfa-proteína en suero materno, también habíamos visto la amniocentesis como procedimiento para rescatar desde el líquido amniótico estas mismas alfa-proteínas, pero vamos a dar el permiso a alguien que quiera entrar. Muy bien. Están viendo lo que yo estoy compartiendo, ¿no? Sí, profe, se ve. Muy bien, perfecto. Vamos a ver entonces un estudio que se realiza ya habiendo fecundación del ovocito, in vitro. Cuando yo digo in vitro, ¿qué significa? ¿Alguno sabe lo que significa si yo digo que algo se está haciendo in vitro? ¿Fuera del cuerpo? Muy bien, fuera del cuerpo, en un laboratorio, ¿sí? Entonces, ustedes sabrán que hay mucha gente que tiene que acceder a formas de fertilización asistida, ¿sí? Una de ellas es la forma in vitro, donde se toman los gametos de los progenitores y se busca una fecundación extrauterina. Y una vez que se forma el embrión, se lo inyecta en el útero para implantar. Obviamente hay todo un tratamiento de folículo estimulante previamente y de prostágenos para preparar a ese útero y a ese endometrio para la recepción del embrión que se va a esperar que implante o anide, ¿sí? Hay un estudio que se realiza en Argentina hace ya muchos años, que es el diagnóstico genético de preimplantación, ¿sí? Como ya más o menos sabemos que preimplantación significa que es antes de implantar el embrión, esto estamos en una cápsula de Petri, ¿sí? Acá estamos bajo un microscopio electrónico y se toma a la mórula, ¿sí? Que era esa célula que después del cigoto hace mitosis persistentemente, todas células uno iguales a las otras, ¿sí? Y se extrae una célula de la mórula y se determina su perfil genético buscando alguna de las casi 6.000 enfermedades genéticas que hoy se pueden diagnosticar. ¿Cuál es el problema de todas esas enfermedades genéticas? Es que todas son diagnosticables, pero ninguna tiene un tratamiento ni una cura. Entonces, ahí se abre un problema ético muy importante. ¿Qué hacemos con un ser humano, porque para la ley es un ser humano y es persona, en un estado in vitro, pero con una enfermedad y unos progenitores que no van a acceder a la implantación? Cae de suyo, ¿sí? De que los progenitores, cuando uno le dice, mire, rescatamos o logramos 3 embriones, de esos 3 embriones, 2 tienen enfermedades genéticas que no tienen cura, pero uno es saludable y está sano. Y bueno, seguramente el que va a implantarse es el sano. Ahora, ¿qué hacemos con los otros 2? Bueno, es un problema que tiene Argentina y que tiene el mundo. Actualmente, en Argentina, a No junio... está legislado. ¿Cómo? Mira, no está legislado. En sí está legislado, pero no se abocaron bien a qué hacer con los embriones. ¿Sí? Ahora vamos a ver unas cuestiones muy, muy chiquititas, porque esto es para verlo más en una materia dedicada a la ética, pero bueno, nosotros lo agarramos porque estamos hablando del tema, y es como para hacer un acervo de cultura general en torno a estos problemas científicos. A junio de este año tenemos 40.000 embriones crioconservados, ¿sí? A menos de 196 grados centígrados, ¿sí? Que están en estos recipientes, ¿sí? Crioconservados en diferentes centros de fertilización en Argentina. Es decir, para la ley argentina, que recuerden, nosotros tenemos un texto que es canónico, que es el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, ¿sí? Y si vos te vas al título 1 de esa ley, no espero que lo lean, pero dice, artículo 19, el comienzo de la existencia de la persona humana comienza con la concepción. La concepción igual a ¿qué? Fecundación. Entonces, un embrión es un ovocito fecundado por un espermatozoide. Ahí ya tenés una vida humana. Y para la ley, esa vida humana es persona. Entonces, actualmente, en Argentina tenemos 40.000 personas crioconservadas.
Y esto obviamente el problema tenés desde embriones con enfermedades genéticas que no son implantados y podrían tener el derecho a querer vivir, embriones de parejas que separan y uno de los progenitores no da conformidad para la implantación, ¿sí? Y esto hay que mantenerlo, esto no es gratis. Aproximadamente el valor de la crioconservación anual ronda entre los 500 a los $1.000 anuales. Cuanto más se crioconserva en el tiempo, hay algo que se llama vitrificación del embrión, que es un congelamiento que destruye a las células del embrión. Obviamente se pierden embriones en el camino del tiempo, ¿sí? Entonces, hoy esto, a ver, tenemos una ley que es la Ley de Reproducción Médicamente Asistida, que fue muy celebrada en el 2013 para que todas aquellas personas que tengan problemas de la fecundación convencional puedan asistir a estos procedimientos de reproducción médicamente asistida que son caros, no son baratos. Entonces, estas técnicas entraron al PMO. ¿Qué significa PMO? Creo que alguna vez ya lo hablamos. Si yo te ¿Plan digo médico obligatorio? plan médico obligatorio, muy bien, recuerden que todas las obras sociales y las prepagas, ¿sí? Tienen que respetar el PMO, que son todas las prestaciones que vos no podés tener carencia, no hay periodos de carencia, siempre eso se respeta del momento cero de que vos contratás o tenés tu obra social, contratás una prepaga o tenés tu obra social a partir de un contrato laboral. Entonces, la reproducción médicamente asistida fue muy celebrada, bienvenida, en el 2013, que entró, pero no dice nada de los embriones. ¿Qué hago? Dice todo lo que yo puedo acceder como técnicas de baja y alta complejidad, pero en ningún lado de la ley dice, ¿y qué hacemos con los embriones? ¿Sí? En eso la ley hizo silencio. El Código Civil y Comercial actual dice que hay una persona humana, ¿sí? De la cual es meritoria del derecho a vivir. Entonces, supuestamente no podríamos, ¿sí? No dejar de velar por la vida humana aún en su estado crioconservado, ¿sí? Yo no puedo decir, destruyan todos sus embriones porque ya no voy a pagar más la cuota anual. No, si no lo hace la persona, el Estado debería hacerse cargo de la manutención de esa persona. Igual el Estado puede buscar una forma en que la familia cuide a esa vida humana que por ahora es hijo de dos progenitores seguro, ¿sí? Uno no puede, a ver, como poder darlo en adopción lo puedes dar, ¿sí? Pero bueno, hay que darlo en adopción. El problema es cuando tenemos embriones que su salud genética no es la que esperaban los progenitores y nadie va a adoptar un embrión en esa condición, ni mucho menos no siendo sus progenitores. Son cuestiones éticas, no digo que no se haga, por favor, hay gente que igual sigue con su embarazo adelante, pero bueno, esto abre un capítulo de el destino que tienen las personas hoy no habiendo nacido, pero sí existiendo, ¿sí? Que son cosas diferentes. La existencia es trascendental y el nacimiento es el hecho. Vamos a ver un video de cómo es este estudio, que van a ver que no es nada, a ver, es altamente complejo, pero no es nada del otro mundo. En Argentina hay miles de centros que lo hacen, cientos por lo menos. Ven, con una pipeta van a tomar, estas son las células de la mórula empieza con 4, 8, 16 células y luego diferencia formando el blastocito. Acá estamos en la etapa de mórula. Cada una de esas células puede formar otro embrión, por eso no pasa nada que le saques uno. Bueno, por ahora creemos que no pasa nada, ¿sí? Ahí se saca esa célula, que es la que se va a tomar para hacer el diagnóstico genético de preimplantación, ¿sí? Muy bien. Bueno, a ver, vieron que no era nada, no es algo que uno pueda decir es ciencia ficción, es algo imposible, no. Se hace un corte en la pared celular del embrión con un láser, se toma esa célula, ¿sí? Y se determina su genoma para identificar alguna enfermedad genética. Esto entonces se llama diagnóstico genético de preimplantación.
porque antes de ser implantado ya tenemos un diagnóstico previo. La amniocentesis la vimos. Esto ya todo lo vimos la semana pasada. Vamos a empezar con fecundación e implantación. ¿Vieron algo de esto en la primera clase? Pregunto. En la clase que tuvieron con el titular de cátedra. No, profesor. ¿No vieron? Ok, muy bien. Vamos a ver este tema porque es muy importante, porque tiene una estrecha conexión con lo que más adelante vamos a ver, que son las enfermedades hemorrágicas de la primera mitad de la gestación, o hemorragias de la primera mitad de la gestación. Como por ejemplo el embarazo ectópico, ¿sí? O la implantación ectópica. De a poquito vamos a ir aprendiendo palabras que entran en un glosario de palabras nuevas que tienen un significado en particular. En relación a fecundación e implantación, primero hay que repasar un chiquitín lo que seguramente habrán visto de lo que es la ovulación en la mujer. ¿Eso vieron en la primera clase, lo que es ovulación? Sí, Hicimos un profe. trabajo práctico, profe, sobre Bueno, perfecto. del Entonces, ciclo menstrual, la ovulación. muy bien. Entonces tienen un primer acercamiento. Como repaso, ¿sí? Vamos a acordar que la ovulación, a partir de dos etapas claramente diferenciadas, que es la folículo estimulante y la luteinizante, recuerden que son hormonas que están liberadas por la hipófisis anterior y es la que controla estos dos momentos tan importantes del ciclo de la ovulación. El ovocito, toda su maduración folicular a partir de la hormona folículo estimulante, siempre eso ocurre a nivel ovárico, ¿sí? Cuando ese ovocito está maduro para la fecundación, se libera, se rompe el folículo de Graf, eso seguramente lo habrán visto en su trabajo práctico. Esperen que admitimos acá una colega. Bien. Se rompe el folículo de Graf y ese folículo de Graf ahora se transforma en otro nombre, se llama cuerpo lúteo y el ovocito en estadio 1, ¿sí? Se dice así, ovocito 1 o en estadio 1, lo toman las fimbrias, ¿sí? De la trompa de falopio, que son como unos cilios, lo toman al ovocito tipo 1 con su cuerpo lúteo y empieza a migrar por las trompas de falopio, ¿sí? Se sugiere y se necesita y se celebra que de haber fecundación, ¿sí? Ocurra en el tercio medio de la trompa de falopio. Es decir, si esta es tu trompa de falopio, la dividís en tres pedacitos y el pedacito del medio sería tu tercio medio, ¿sí? Acá hasta acá tenés el primero, de acá hasta acá tenés el segundo y este sería el tercero. Entonces el tercio medio es donde debería ocurrir la fecundación de ese ovocito maduro y que termina de madurar una vez que es fecundado por un espermatozoide. De acá hasta la implantación hay de 7, aproximadamente de 5 a 7, algunos dicen 10 días, de migración del ovocito fecundado. Y ahora tienen que implantar. Yo les decía que de no ocurrir la fecundación en ese tercio medio y ocurrirse antes, por ejemplo, que el espermatozoide alcance al ovocito mucho tiempo antes del tercio medio, ¿el problema cuál puede ser? Y que fecunde y que quiere implantar inadecuadamente. Recuerden que el lugar por implantar adecuadamente, normalmente, es en el cuerpo del útero, ¿sí? Cuerpo del útero, en ese endometrio que está especializado a la espera de la implantación. Ya vamos a ver más adelante, y pueden ir tomando nota, que ese endometrio que está especializado, que dice, uy, hubo fecundación, porque el prostágeno le está avisando que lo hubo, ¿sí? Como también la subunidad beta, que lo libera el trofoblasto, le avisa al endometrio diciendo, mirá que acá hubo fecundación, en un par de días llegamos. Le dice el ovocito fecundado al endometrio, con esas hormonas, ¿no? Con la hormona gonadotrofina coriónica humana. Le está enviando el trofoblasto. Entonces, si ese embrión, porque es un embrión a partir de la fecundación, es un embrión,
Ya no es otra cosa, no es un ovocito, no es un espermatozoide solo, no. Ya tenés una vida humana y tenés un embrión ahí circulando. Si ocurriese que ese embrión implanta en otro lugar que no sea el útero, aparece la figura de el embarazo ectópico, ¿sí? Acordate eso porque eso seguramente en algún momento lo vamos a ver como aquello que desencadena las hemorragias de la primera mitad del embarazo, ¿sí? Si ese embrión implanta en un lugar inadecuado, ponele que implantaciones puede haber varias. Mira, puede ser en la trompa de falopio, puede ser extra falopio, que es el peritoneal, ¿sí? Puede ser en la cabeza de la trompa, ¿sí? O bien en en la primera porción de la trompa. Y también en el ovario puede ocurrir. Digamos que implantaciones ectópicas pueden ocurrir en un sinnúmero de lugares diferentes al normal. Recuerden los micrófonos, que si no es para hablar o preguntar, tenganlo mejor apagadito, así no se acopla. Gracias. Entonces, acuérdate, un embarazo ectópico es aquel que, habiendo fecundado el ovocito con el espermatozoide, la implantación ocurre en un lugar diferente al cuerpo del útero. ¿Dónde? En trompas, en el ovario o fuera del ovario, fuera de las trompas, que es peritoneal, ¿sí? Y eso genera una hemorragia de la primera mitad de tu embarazo, porque si acá se pone a crecer un embrión y se le ocurre porque implantó en la trompa, acá no está preparado para albergar el crecimiento de un embrión. En la medida que ese embrión va creciendo, ¿sí? Obviamente la vitalidad cada vez es inferior, no se puede salvar un embrión ectópico, no se puede salvar, porque no están dadas las condiciones para que eso ocurra, ¿sí? Porque para eso está preparado ya el endometrio. ¿Qué puede pasar? Y obviamente, pensá que es como algo que empieza a crecer en un lugar muy chiquitito y rompe las paredes de la trompa, rompe el ovario, ¿sí? Y genera y desencadena una hemorragia, ¿sí? ¿Y cuándo ocurre eso? Dentro de la primera mitad de tu embarazo, ¿sí? Es una de las formas de hemorragias de la primera mitad del embarazo, el embarazo ectópico. Muy bien. ¿Se entendió entonces fecundación e implantación? Profe, ¿puede existir no hemorrágico también? ¿Un ectópico no hemorrágico? Tarde o temprano se va, si vos lo podés descubrir ecográficamente, si vos descubrís que ecográficamente hay un embarazo ectópico, por la paratomía te lo van a extraer, ¿sí? Antes que aparezca la hemorragia. Pero hay embarazos que no están controlados a lo largo de su primera mitad y la hemorragia es con la que se debuta el diagnóstico, ¿sí? Hoy cada vez es mucho menor la probabilidad de la ruptura y la hemorragia por el ectopismo. ¿Por qué? Y porque se descubre ecográficamente de forma más temprana, pero ese embarazo se da por finalizado. Yo no puedo tomar ese embrión que ya está desvitalizándose y ponerlo en el útero. Ya eso ya no se puede hacer, ¿sí? Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Y la mola hidatiforme en qué consiste entonces? La mola hidatiforme la vamos a ver como hemorragia también de la primera mitad del embarazo, pero ahí es una degeneración del embrioblasto a favor de un gran trofoblasto donde invade todo el embrión, ¿sí? El embrioblasto desaparece y queda un gran trofoblasto, ¿sí? Degenerado, que no hay vida ahí directamente. Eso se tiene que dar por finalizado también, ¿sí? Y Profesor, desencadena hemorragias en la primera mitad del embarazo, como también el aborto, cualquiera de sus formas. ¿Sí? Díganme. Hola profesor, ¿cómo está? ¿Sí? No, le quería hacer una consulta. ¿Cuánto tiempo puede durar un embarazo ectópico? ¿O en cuánto tiempo se puede detectar que es un embarazo ectópico? Bien, la detección va de la mano de la ecografía. Hoy ya en la semana, dentro de las primeras, 8 semanas, que es el periodo embrionario, ya usted puede ver el embrión, dónde está implantado. Así que imagine que en las primeras 8 semanas de embarazo usted ya puede saber dónde está implantado. El tema, como vamos a ver un poquito más adentrada la tarde y el programa, hay signos que son de presunción,
de probabilidad y de certeza, ¿sí? El informe ecográfico, que participa de la certeza de la gestación, generalmente no percibimos que estamos embarazadas hasta que más o menos avanzamos al tercer mes, más por las irregularidades del ciclo, ¿sí? Generalmente las ecografías no aparecen tan pronto uno se hace un test en orina para ver si está o no embarazada. La ecografía se espera un tiempito más para que uno pueda ver algo realmente, que es el embrión, su saco gestacional y su saco vitelino. Ahora después más adelante vamos a ver eso. Pero la idea es no llegar a los eventos hemorrágicos. Hoy una ecografía se está haciendo semana 14 en adelante, que es cuando el obstetra empieza a recomendar una primera ecografía, ¿sí? Para ver cómo está y dónde está implantado. Entonces, ya las hemorragias no ocurren como ocurrían antes. ¿Ok? ¿Se pudo responder esa pregunta? Sí, profesor. Entonces quiere decir que en el primer trimestre se descubre el embarazo ectópico. Sí, la idea es descubrirlo antes de la primera mitad, que tu mitad es más o menos entre la semana 18, semana 19 y 20. ¿Sí? Las hemorragias de la primera mitad avanzan por definición de texto hasta la semana 22. De la semana 23 en adelante están las de la segunda mitad como hemorragias, que esas, después ya vamos a ver alteraciones de la placenta normoinserta, placenta previa, ¿sí? Eso va a ocurrir más adelante. Pero lo que hoy se espera es que cuanto antes podamos ver dónde está implantado, uno se asegura y evita estos riesgos, ¿sí? Entonces, sí, cuanto antes vos te hagas la ecografía, mejor. El problema es que nadie se está haciendo una ecografía en la semana 8 de gestación, ¿sí? Generalmente se espera, porque la probabilidad que vos tengas de no percibir el embarazo y bien de que ese embarazo tengas un aborto espontáneo e incluso nunca te hayas enterado que hayas estado embarazada y abortado naturalmente, espontáneamente, hacen que uno no monitorice con una ecografía antes de la semana 10 o 11, ¿sí? Porque profe, yo de mi primer nene me enteré por ecografía, en la semana 6. Bueno. Pero no lo esperaba, ¿eh? Bien. Fue a hacer control. Fue un control ecográfico y apareció. Fue un control para ponerme el DIU bueno, y apareció. Y apareció. Bien. El embrión decía, acá no entra nadie porque ya estoy yo, dijo. Exactamente. ¿Sí? A nadie se le hace un control antes de las 10 semanas, porque la posibilidad de que vos lo percibas es muy baja como para que invita a que digas, creo que estoy embarazada y pido ya la ecografía. Realmente se espera 10, 11 semanas para hacer una ecografía. Ya digo, las chances del aborto espontáneo son siempre muy altas y uno espera también poder ver algo, ¿sí? Un embrión de 8 semanas, milímetros mide. Muy bien, vamos a ver rápidamente un video sobre lo que hace a la implantación, son 2 minutitos para repasar un poco lo que recién decíamos. Al comienzo del ciclo menstrual, varios folículos empiezan a crecer, pero generalmente solo uno consigue desarrollarse. A este folículo se le denomina folículo dominante. En su interior, el folículo contiene un óvulo inmaduro. Este folículo crece entre 1 a 2 milímetros por día. El folículo produce estrógeno y hace crecer la capa que tapiza el interior del útero, el endometrio. Alrededor del día 12 a 14 de ciclo, el folículo ha alcanzado un tamaño de 21 milímetros. Se produce entonces la rotura del folículo que llamamos ovulación y se libera el óvulo maduro. La trompa acerca sus fimbrias al ovario y capta el óvulo, que permanece entonces en la zona ampular de la trompa, esperando ser fecundado. Si se mantienen relaciones sexuales, el semen depositado en la vagina inicia su ascensión a la trompa. Los espermatozoides se concentran en torno al óvulo. Uno de ellos conseguirá penetrarlo hasta su interior. Un día después de la fecundación se observa una célula de 2 núcleos. Ahora la denominaremos un embrión. Entonces comienza a dividirse. 2 días después de la fecundación, el embrión está formado de 2 a 4 células y va recorriendo la trompa en dirección al útero.
Al cabo de 4 días, el embrión continúa dividiéndose. Su aspecto es de una mora, por eso se le denomina mórula. Recuerden que esa primer célula que tiene 2 núcleos a partir de la primera división mitótica se llama cigoto, Luego mórula, ¿sí? Que recién habíamos visto la mórula para hacer el PGD, el diagnóstico de preimplantación. Hasta este momento de mórula, todas las células son capaces de crear otro embrión a su vez, ¿sí? De ahí viene la posibilidad de la clonación. Yo te saco una célula y puedo clonar, puedo hacerte un gemelo idéntico genéticamente, ¿sí? A partir de sacar una célula de la mórula. En el interior del embrión se forma una especie de laguna, dando la apariencia de esfera rellena de líquido. Es lo que se denomina blastocisto. El blastocisto llega al útero y se libera de la membrana que le rodea. Es la denominada eclosión. El embrión comienza entonces a implantarse en el endometrio del útero. Bien, muy bien. Recuerden que el interior de lo que estaba dentro de ese blastocito se llamaba embrioblasto. Y todo lo que está a su alrededor lo habíamos visto como trofoblasto, que va a dar origen a todos los anexos embrionarios, ¿sí? Muy bien. En relación al desarrollo embrionario, es un poquito lo que venimos hablando, ¿sí? A partir de la ovulación, fecundación, cigoto, luego hay divisiones mitóticas que alcanzan al estadio de mórula, y luego el de blastocito. Y el de blastocito es el que empieza a hacer la diferenciación celular. Habíamos visto que después de la diferenciación celular y una vez que implantó, aparecía la gastrulación, ¿sí? Recuerden eso que es muy importante. La gastrulación es como el segundo gran momento de diferenciación celular, donde el embrioblasto se diferencia ahora. Él solito empieza a diferenciarse, con lo que habíamos visto que era el disco de triple capa, donde aparecía el ectodermo, el endodermo y el mesodermo, ¿sí? Endo es adentro, esto ya lo vimos la semana pasada, ¿sí? Acá teníamos el blastocito, y luego los fenómenos de gastrulación, que una vez implantado, este mismo embrioblasto empezaba a diferenciarse en 3 capas muy importantes: ecto, fuera; meso, medio; endo, adentro, ¿sí? Que daba origen a diferentes tejidos, células, tejidos y obviamente aparatos y sistemas después. Recuerden que si a ustedes les preguntan ¿qué caracteriza el periodo embrionario, que es en el que estamos ahora y que dura las primeras 8 semanas de gestación? ¿Qué habíamos dicho que era la palabra que define ese periodo? ¿Gastrulación? No. La Organogénesis. organogénesis, ¿sí? Recuerden, si hay una palabra que define el periodo embrionario, que es del momento 0 de fecundación a las primeras 8 semanas totales de gestación, es la organogénesis, es la generación de todos tus aparatos y sistemas por venir, ¿sí? Y obviamente en todo eso la gastrulación tiene un papel muy importante. Incluso la semana pasada habíamos pensado en las 3 tesis que definen la vida humana, y la gastrulación jugaba un papel importante en la que se llamaba la del día 14, ¿sí? Que decía que en el día 14 aparece el ectodermo, aparece la línea germinal del sistema nervioso que da piso al sistema nervioso central, que diferencia al ser humano de otros mamíferos no humanos, ¿sí? Miren que esto es muy importante y ahí se marca la diferencia de una anatomía y fisiología que ahora es apropiada por la obstetricia, ¿sí? Miren que saber esto no es poco, es como comerte una porción de torta gigante, ¿sí? Y esto marca la diferencia de la anatomía y fisiología que ustedes vieron, pero ahora apropiada por la obstetricia. Muy bien. Eso ya se vio, por lo tanto, vamos a seguir con los temas que ya son parte del programa y que ahora sí son nuevitos, ¿sí?
rescatamos cosas que habíamos visto y vimos unas cuestiones nuevas como era la del PGD que no lo habíamos visto antes. Este sí es un tema nuevo que hoy empezamos a ver, ¿sí? Que es placenta y circulación fetal. La verdad que si pudiéramos estar dentro de un aula, circulación fetal se ve maravillosamente. No porque no contemos con medios hoy para verlo y se ven mucho más bonitos, pero es explicarlo el tema. El tema es la explicación de la circulación fetal, así que lo vamos a hacer bien sencillo para que podamos entenderlo, ¿sí? Por ahora vamos a empezar con la placenta, que es un anexo, ¿sí? La placenta, que se forma a partir del trofoblasto implantado, ¿sí? Se transforma y es de los pocos órganos, ¿sí?, que inician su vida con la gestación y se da por finalizada su existencia a partir de la expulsión placentaria y finalizado el embarazo, ¿sí? Entonces, piensen que el embarazo es capaz no solamente de crear un ser humano, sino de órganos que solamente van a tener una vida útil durante su gestación. Luego se desecha, ¿sí? En un momento del trabajo de parto que se llama expulsión placentaria o antes se decía alumbramiento placentario, ¿sí? Que es el tercer momento del trabajo de parto, tercer y último momento del trabajo de parto. La placenta, ¿sí? Si uno pudiera verla, la vería así, ¿sí? Y la placenta tiene dos caras. Ahora vamos a ir a las funciones y todo eso. La placenta tiene dos caras, ¿sí? Debe ser como geminiana, más o menos. Tenés la cara fetal, esta que estamos viendo se llama cara fetal, ¿sí? Que si vos la ves parece un alien recién salido del huevo. Este es el cordón umbilical y estos son los vasos placentarios. ¿Por qué se llama cara fetal? Porque si yo soy el feto o el embrión y miro a la placenta, veo esta cara, ¿sí? Este es el cordón que me uniría a mí con la placenta. Entonces, ¿por qué se llama cara fetal? Porque es la cara que mira el embrión y el feto cuando mira la placenta. En cambio, la cara materna es la cara de la placenta que mira al endometrio. Y es la más fea de todas. Vos fíjate lo que es esto. Esta parte se llama cara materna, porque la cara materna mira al endometrio. ¿Cómo la mira? Unida. Esta porción es la que está unida al endometrio materno. Ese endometrio materno que se especializó a la espera y que luego permitió la implantación, se llama decidua. Decidua, con S. Miren que es importante esto. Porque ¿Qué hace eso, profe? La decidua es el endometrio que había engrosado, ¿sí?, a la espera de la implantación. Si yo no fecundo, ese endometrio que engrosó se pierde como menstruación, ¿sí? Cada menstruación que tenemos es producto de un endometrio engrosado por vascularización que, como no hubo fecundación, se desprende, ¿sí? Eso lo habrán visto ustedes en el ciclo menstrual. En cambio, si hay fecundación y el trofoblasto me manda químicamente la orden de prepárate que estoy llegando con la hormona gonadotrofina coriónica humana, entonces el endometrio se engrosa mucho más y tiene un nombre a partir de que se implanta el embrión. Se llama decidua, el endometrio especializado que esperó y alberga el embrión implantado, feto después, se llama decidua, ¿sí? Y la cara materna de la placenta está adherida a esa decidua o a ese endometrio especializado. ¿Entendimos hasta acá? Es complejo esto, no digo que sea fácil, pero vamos por lo menos entendiendo el recorrido. Sí. Bien, bueno, como verán en la foto, verán que hay como pedacitos de la cara materna. Bueno, esto se llama cotiledones. Cotiledones,
¿sí? Esto es importante de los cotiledones, porque cuando lleguemos a trabajo de parto y se llegue a la expulsión placentaria, la obstetra o el médico obstetra y eventualmente la enfermera de la sala de partos van a mirar la placenta y van a buscar que esté la integridad de la placenta, de la cara materna. ¿Qué es la integridad? Que tenga todos estos cotiledones uno al lado del otro y no que falte alguno. Porque cuando la placenta se desprende del endometrio, ¿qué puede pasar? Que quede un cotiledón adherido y todo lo que adhiera y no sale genera un riesgo de hemorragias en el puerperio, ya lo vamos a ver más adelante, y también un alto grado de desencadenar infecciones en el puerperio, ¿sí? Porque esto es un tejido desvitalizado. Profe, esto viene a ser, si está mal, yo tuve, por ejemplo, en uno de los embarazos, placenta previa, que iba perdiendo los pedazos de placenta hasta que me hicieron la cesárea. La placenta en sí, previa, ya después vamos a verlo más adelante como una hemorragia de la segunda mitad, el problema de la placenta previa son las ubicaciones en las cuales ha implantado. Y cuando se desprende la placenta previa, el problema es que puede quedar algún cotiledón más agarrado al endometrio que los demás. Por eso a veces se hacen curetajes post alumbramiento placentario para que no quede ningún rastro de ese cotiledón que formaba parte de la cara materna de la placenta. ¿Sí? Sí. Igual vamos a hablar todo entre pincitas porque hay que llegar a ese tema placenta previa, porque usted lo conoce porque lo padeció. Claro, por eso preguntaba si era eso mismo, si era la... Sí. Vamos, su ejemplo me va a servir mucho cuando lleguemos a ese tema. Aprovechelo porque siempre, desde la experiencia, salvo que uno no quiera, se usa y se aprovecha mucho. Es como tener un paciente en vivo, ¿sí? Sí. Pero contando retrospectivamente. Entonces, profe, una consulta. Estos cotiledones, que hay que tener cuidado de que no quede ningún resto, ¿es porque son células muertas ya que no reciben ningún tipo de aporte? Ni sanguíneo ni oxígeno. Claro, decíamos que es un órgano que ya se desvitaliza y tiene que ser expulsado del útero. Si queda un cotiledón atrapado, va a impedir la involución uterina, es un término que lo vamos a aprender más adelante. El útero involuciona, vuelve a su tamaño normal. Si yo dejo un cotiledón, cuando el útero quiera volver a su forma normal, no lo va a poder lograr porque hay algo que está ocupando un espacio. Y eso impide la involución y genera hemorragias en el puerperio. Y es un tejido que se pone necrótico, y todo lo que es necrosis deja la puerta abierta a una infección, ¿sí? Por eso es tan importante valorar la placenta expulsada, ver la cara materna, ver los cotiledones, realmente hay entre 16 a 24 cotiledones, ver la integridad, que no falte ninguno, ¿sí? Eso se deja ver rápidamente. Ojalá que tengan ustedes oportunidad y todos de ir a la sala de partos para poder ver las placentas. Y de la cara fetal, acordate que la cara fetal siempre es un poco más bonita, se suele mirar las vasculaturas, ¿sí? Que no haya torpideces, alguna formación de coloración, pero eso lo ve mucho más el obstetra. Generalmente no hay problemas con la cara fetal, pero la cara más comprometida siempre es la materna, ¿sí? Volviendo acá arriba de la placenta entonces lo vamos a entender como todo un órgano, ¿sí? Fíjense que las dimensiones crecen hasta 20 centímetros de diámetro, suelen ser grandes, 2 centímetros de espesor, es delgadita, pero es grande, ¿sí? Llega a tener hasta un peso de 500 gramos, no es poco, ¿sí? Casi medio kilo. Luego, vamos a las funciones, que estas son muy importantes. Las funciones son la transferencia gaseosa o intercambio de gases, ¿sí? Recordá, tu embrión y tu feto no realizan hematosis, ¿sí? No se les ocurra decir que un feto respira porque ya te van a invitar a retirarte del examen final. Los fetos no respiran. Lo que sí podés ver ecográficamente
es como un intento, lo que se llama una protoventilación. Ventilar significa movilizar el tórax para inspirar y expirar, pero eso el feto lo hace solamente como un reflejo, como algo que luego va a aprender a hacer en la vida extrauterina, y sí se sabe que lo hace porque es un estímulo muy interesante para las células neumocito tipo 2, que son las que van a liberar el surfactante pulmonar. Ya vamos a llegar a estos temas, pero vayamos escuchando estas palabras que son nuevas en nuestro vocabulario. Entonces, importante recordar que el feto y el embrión primero, acuérdate, embrión primeras 8 semanas, de la semana 9 hasta la 38 que vas a nacer, sos un feto. Antes fuiste un embrión. En cualquiera de las 2 etapas nunca respirás. Respirar es todo un combo, es ventilar, es intercambiar gases y es hacerlos transportar a los gases. El feto, ¿sí?, no ventila, ¿sí?, no hace matosis, pero sí transfiere o hace trasladar el oxígeno por la circulación. Eso ya lo vamos a ver. En cambio, de alguna manera, entre paréntesis, comillas, quien respira, quien hace matosis, es la placenta, ¿sí? ¿Quién termina haciéndola? Obviamente los pulmones maternos, pero es en la placenta donde los gases de dióxido de carbono que van a eliminarse por las arterias fetales, ahora vamos a ver, alcanzan la placenta y la placenta se encarga de tomar esos gases nocivos para el feto y llevarlos al pulmón materno. Y el oxígeno materno alcanza la placenta y es transportada por la vena umbilical al feto, ¿sí? Entonces se dice que la hematosis, de alguna manera, está sobrellevada a modo de transferencia gaseosa por la placenta, ¿sí? Bien. El transporte de nutrientes también. La placenta es como un hub, se le dice en inglés, H-U-B, hub. Es donde todo llega y todo sale, ¿sí? Es como un nexo de los nutrientes. También es excretora, ¿sí? Si bien tu feto orina y la orina es parte del líquido amniótico, ¿sí?, la mayoría de las sustancias por excretar tienen que pasar por la placenta. También transferencia de calor por la temperatura a la cual está la sangre que va a circular por el feto y producción de hormonas, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante que hay una hormona que es la lactato-placentaria, que hay muchas mamás que me hacen hipertensión inducida por el embarazo por culpa de esa hormona, ¿sí? Por ejemplo. ¿Se entendió entonces las funciones de la placenta? Sí, profe. Muy bien. En relación a la vasculatura, no vamos a entrar en esto, después pueden mirarlo. Lo que sí tienen que quedar en cuenta es que, bueno, acá tenemos la pared uterina, que es este endometrio que era la decidua, un sinnúmero de vasos arteriales y venosos que entran en contacto con lo que fue el trofoblasto y que luego es la placenta, y después tenés el corion y el amnios como sacos, ¿sí?, donde tenés el embrión. Y entre el embrión y la placenta, lo que comunica es el cordón umbilical. Ahora vamos a hacer un recreo chiquitito para entrar luego a cordón umbilical y circulación fetal. Y con eso terminamos la parte 1 y luego empezamos la parte 2 de esta unidad que es gigante, pero bueno, hay que poder verla, ¿sí? Entonces, voy acá nuevamente, dejo de presentar, dejo de grabar.